Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio hoy, hoy es 29, creo, ¿no? Sí. 29 de marzo, mes importantísimo del año. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de lo que es códigos y reglas de interpretación. Dios mediante hoy debemos culminar esta guía de lo que son los códigos y las reglas de interpretación. Vamos entonces, continuando con el tópico que venimos desarrollando. Vimos definición de cada uno de los ejemplos que hemos colocado en cuanto a, no recuerdo, o ya no lo recordamos, reglas del significado etimológico de las palabras, que es muy importante ese detalle, y vamos a ver las reglas de interpretación gramatical. Muy importante esta parte, porque esto es lo que le va a ayudar a usted a entender, a comprender con más exactitud las Sagradas Escrituras. Tenemos gente que tienen años leyendo la Biblia y dicen, hermano, yo leo y leo, pero es que no entiendo nada. En códigos y reglas de interpretación es necesario saberlo, tenerlo, para entonces tener la interpretación correcta o más correcta. Vamos entonces, esta regla, la gramatical, nos dice o nos induce, a tener conocimiento de la lengua del escritor, el dialecto particular, usado su estilo y manera particular de la expresión. Esto indica que se debe conocer la lengua original del escritor o la usada para escribir el texto sagrado, hebreo, arameo y griego, los tres idiomas, tres lenguas en las cuales se escribió la Biblia, en tres continentes, por más de 40 hombres. La regla de interpretación anterior explica lo que indica la etimología de los términos que formarían parte de la interpretación gramatical. Además de eso, se debe conocer de una forma precisa y concisa la gramática española para poder entender los pasajes en su uso gramatical del lenguaje original. Debemos conocer lo que son los pronombres personales de la primera, segunda y tercera persona del singular, así como del plural, el artículo determinado o indeterminado, la conjunción adversativa, el adjetivo, un adjetivo demostrativo, el sujeto y sus derivados, el predicado, el prefijo, el sufijo, un superlativo, un diminutivo. ¿Cuáles son los tiempos verbales, la sintaxis, la semántica, la etimología de las palabras, la morfología de las palabras? ¿Qué son las preposiciones, los adverbios, los conectivos, los relacionantes? Un sustantivo que es un verbo u otros. Vamos a dar un ejemplo. Nota. Analicemos dos pasajes para percibir el valor y la necesidad que se tiene de conocer la gramática en las escrituras. Uno es Primera a Tesalonicenses 4:13 al 18. Aunado como un pensamiento, Primera a Tesalonicenses 5:1 al 3. Y el otro en Mateo 24, verso 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es lo que se conoce como la escatología. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Primera a Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan, nótese que el texto acá dice que cuando digan, Pablo no se involucra y no involucra a la iglesia en esto. Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, nótese, sobre ellos, Pablo execrándose él y por supuesto la iglesia. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y no, oiga, escaparán, no dice no escaparemos. Quiere decir que lo que acabo de leer acá es algo que la iglesia, usted y yo como iglesia debemos conocerlo, pero no vamos a participar de ello. No, nada, sencillo. Ajá, vamos a ser librados de la hora de la prueba. Ahora, eso está en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. El término pero es una conjunción adversativa que te une dos acontecimientos en una narración, pero que no tiene nada que ver la una con la otra. Estamos hablando de arrebatamiento y segunda venida. La confusión está en que se están narrando dos acontecimientos al mismo tiempo, y la adversidad está en que no tienen nada en común, que son dos temas diferentes. El término pero gramaticalmente se conoce como un anexo adversativo, por igual lo es, sin embargo, con todo, a pesar de no obtener más bien, excepto, salvo, menos. Y será predicado, oiga esto que viene, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 24, 24. Y será predicado este, ya va. Si me dice este es porque hay otros, ¿cierto? Ajá, evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿el fin de qué? ¿Se acaba el mundo ahí? ¿No? Yo creo que no, porque si dice que Ajá, entonces ahí hay que hacer hilación del pensamiento. ¿De qué viene hablando el que viene hablando? De la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que se acaba? La predicación del evangelio, porque ya se predicó en todas las naciones para testimonio a ella. Entonces viene el fin doble, fin de objetivo y fin de final. Final de la predicación del evangelio del reino, objetivo, Cristo aparece en su segunda venida, ya 7 años después del arrebatamiento. Cuando analizamos este pasaje, en el versículo presentado, tomando en cuenta el adjetivo demostrativo, en relación con el evangelio, nos daremos cuenta de que Jesús no está haciendo referencia al evangelio de la cruz, o igual decir al del Cordero. Jesús está haciendo referencia es al evangelio del reino, que predicarán los dos testigos y los 144,000 en la gran tribulación. Este pasaje ha sido mal interpretado por la mayoría de los escatólogos en sus escritos y en sus predicaciones, por desconocer esta regla gramatical, regla de interpretación cultural. Vamos a ver esta otra que tiene que ver con la cultura. Esta regla nos enseña que la palabra de Dios se escribió entre una cultura y las cuales dejaron reseña
un contexto histórico, por lo tanto, se debe estudiar a la luz de la historia, tomando en cuenta sus culturas, el tratar de darle una interpretación a la escritura, adaptándola a nuestras culturas, es transculturizar el pensamiento bíblico. La Biblia fue escrita bajo unas culturas orientales, no occidentales, y de esa forma las debemos estudiar. Es decir, hay que tratar de conocer un poquitico la cultura oriental, pero tampoco el objetivo es transculturizarnos, ¿sí? No es el objetivo, es conocerla. La cultura, todas las culturas, se lo he dicho y no me cansaré de decírselo, todas las culturas son iguales, no hay una mayor ni una menor. Todas tienen que ver con la idiosincrasia de cada pueblo y ninguna cultura, por lo tanto, ninguna cultura que me viole los principios espirituales, los sociales y los morales, puede ser o debe ser desechada. Ahora, si esa cultura me viola principios espirituales, sociales y morales, pues ahí sí debemos de, primero, los principios espirituales, sociales y morales y cualquier otra costumbre. ¿Qué es una cultura? Respuesta, es un sistema o conjunto de ideas y de valores en el ambiente creados por hombres y y que es enseñado y transmitido de generación en generación. Ellos es parte o ella es parte de su patrimonio. Las culturas están ligadas y tienen que ver con las vestiduras, las comidas, las creencias, las modas, los rituales, las fiestas, las costumbres, el arte, la música, los símbolos, entre otros. Cuando se estudian las escrituras hay que tomar en cuenta la cultura del emisor, la del receptor, la del compilador o cronista y aún la cultura de quien hace la investigación. No es igual el sentido que el apóstol Pablo tuvo y le dio a los escritos que le redactó a la iglesia de los Corintios que a la carta que le escribió a los hebreos. En el caso que fuera Pablo el que escribe a los hebreos, una fue escrita a una iglesia de gentiles convertidos al evangelio y la otra fue escrita a una iglesia de hebreos convertidos al evangelio. Reitero, como estudiante de las escrituras, debo tomar en cuenta con mucha seriedad las culturas en las cuales se escribió el texto sagrado, tales como las costumbres, las vestiduras, las comidas, las creencias, las modas, los rituales, las fiestas, el arte, la música, los símbolos, entre otros. Óigame, debo tomar en cuenta, es vivirlas, por someterme a vivirlas, debo tomar en cuenta para entender, debo analizarla, pero no es transculturizarme, abandonar mi cultura por otra, no es lo que quiere decir. Las escrituras sagradas se escribieron bajo unas culturas netamente orientales. El leer los pasajes bíblicos con una mente occidental es el más grave error que se pueda cometer, ya que nos llevarían a transculturizar el contenido de las escrituras. Tomemos un pasaje para dar ejemplo de lo antes dicho y captar la importancia del tema en tomar en cuenta esta regla. Entonces vinieron a Jesús y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino
mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, importante esta expresión, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:46 al 50. Si analizamos determinadamente el pasaje desde el punto de vista histórico y cultural, nos daremos cuenta que la capa que Bartimeo arrojó encierra un significado muy importante que le da mayor luz y sustancia al pasaje. En el tiempo de Jesús, no todo el mundo podía mendigar. Era necesario tener una permisología o patente de comercio, es decir, una autorización por parte del gobierno romano. Esta patente o permisología era identificada con una capa que era propiedad del gobierno y que a su vez le ayudaba a protegerse del sol fuerte del día y del frío de la noche. El simple hecho de que Bartimeo haya arrojado la capa era un acto de fe. ¿Por qué razón? Un acto de fe impresionante en la que él se estaba moviendo. Él estaba seguro de que no iba a necesitar más de esa patente o permisología para mendigar, porque el maestro lo iba a sanar. Aquí pudimos aprender una gran verdad, que al leer este pasaje sin tomar en cuenta las reglas de interpretación histórica y cultural, nunca se podrá extraer la verdad sustancial del pasaje y por ende nunca podremos tener una iluminación de ella. Lo normal, lo que a usted le enseñaron y a mí, no sé si fue lo mismo, pero a nosotros nos dijeron que la capa simbolizaba el pecado, que este hombre pues abandonó, arrojó el pecado y se vino Jesús. Mi pregunta es, Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, no podrá ser quitado. Según el profeta Jeremías, la mancha del pecado no puede ser quitada de ninguna manera. Pero ya va, según los que interpretaron y nos dieron clase a nosotros, yo saco la cuenta por mí, me dijeron que la capa de Bartimeo era el pecado, pero Dios le dice a Jeremías que no hay manera de abandonarlo. Pero aquí, según estos intérpretes, sí, ya va. ¿Por qué se interpretó de esa manera? Porque se desconocía que la capa que tenía Bartimeo no era el pecado, era una patente, era como un sobre todo que, aparte de que le cubría del sol de día y del frío de la noche, el que llevaba eso primero tenía que ir al sumo sacerdote, demostrar que estaba ciego de verdad. Luego el sumo sacerdote le escribía a los romanos y los romanos entonces le daban la permisología para que fuera a mendigar. Pero en la tarde tenía que aparecerse en la oficina de Mateo para pagar los impuestos. Hasta los ciegos pagaban impuestos. Entonces, el detalle, al él abandonar o tirar la capa, está diciendo: voy a recibir la vista. Al tener la vista no la voy a necesitar más nunca. Era un acto de fe. Pero culturalmente no era pecado, era la patente de comercio que tenía para tal función. Ahora, regla de interpretación de la ley de doble referencia. ¿Qué es esto?
algunos textos bíblicos, hermanos queridos, tienen doble interpretación. ¿Sí? Vamos a ver esto. Esta regla de interpretación nos enseña que hubo circunstancias y acontecimientos los cuales tuvieron sus cumplimientos en el aspecto literal. Otras fueron escritas desde un punto de vista escatológico, pero tuvieron su cumplimiento en un momento determinado bajo unas circunstancias. Primer ejemplo, en Joel 2, 28 y 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Nótese que aquí no solamente es sobre los creyentes. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. También sobre mira lo que viene ahora, también sobre los siervos y las siervas, es decir, los esclavos. Derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Y aquí viene con señales astronómicas, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, segunda venida de Jesús. Lo que está escrito en este pasaje fue expresado desde el punto de vista escatológico, es decir, eventos del porvenir. Son hechos y acontecimientos que deben suceder en el milenio, en el comienzo, en los primeros 7 años antes del milenio, que tiene que ver con la gran tribulación. Sin embargo, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, toma este pasaje para hacer referencia a la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Si lo tomamos desde el punto de vista literal, no tiene nada que ver con estos acontecimientos. Solo a través de la ley de doble referencia es posible aceptar la aplicación de dicho pasaje a este acontecimiento. Es decir, en el día de Pentecostés se dio la manifestación del Espíritu sobre todos los creyentes. ¿Sí? Sin embargo, no se dieron las señales astronómicas. Es decir, se dio parte o se cumplió parte de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, en este caso sobre todos los creyentes. También se puede entender como ley de doble referencia aquel acontecimiento que está siendo narrado y puede ser atribuido a dos personajes en diferentes circunstancias. Segundo ejemplo, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Sabemos por el pasaje, tomando en cuenta el contexto y la hilación del pensamiento, que quien hace la interrogante es Dios y quien responde a dicha pregunta es Isaías. Sin embargo, según la ley de doble referencia, por causa del pacto de regeneración, se puede aceptar que quien hizo la pregunta es Jehová y quien contestó fue el Verbo. Regla de interpretación de las verdades circunstanciales y trascendentales. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para diferenciar una de la otra. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo una circunstancia y un caso específico en un área determinada para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios, a una voluntad determinante para ese momento o tiempo específico. Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en fe en estas verdades, pero dichas verdades no le sirven al creyente para moverse en fe en estos tiempos, a menos que Dios en su designio haga de esta verdad circunstancial una trascendencia y pase a ser circunstancial para él.
para el creyente y las pueda tomar en fe, voy a dar ejemplos bíblicos. Dios le dijo a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie sería de él. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esta verdad circunstancial una trascendencia y nos sea útil para tomarla en fe. Esto fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia, se la transfirió a Josué en la misma circunstancia. Oiga lo que viene. Todo lugar que pisare la planta de, oiga, vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Deuteronomio 11:24. Este es el caso de Moisés. Esta verdad que se dio en él también se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero sigue siendo circunstancial para el resto de los personajes de la Biblia. Sí, circunstancial. En Josué aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Oiga, tú, definición, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Pero desde hasta, eso tiene límite. Esto está registrado en Josué 1:1 al 13. Otro de estos ejemplos está registrado en el libro de los Hechos. Se trata del caso del carcelero de Filipo, el cual el apóstol Pablo le dio una promesa que se cumplió ese mismo día. Pasemos a descubrir el pasaje. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándolos le dijo, señores, oiga lo que viene, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué salvación está hablando este hombre aquí? Si desconocemos la cultura, vamos a creer que le está hablando de salvación del espíritu, de salvación del alma, de vida eterna. No, ya va. Contextualicémonos, metámonos en el contexto. Pablo y Silas están allá en la cárcel de más adentro, amarrados, con cadenas, el cepo colocado. No hay ningún sitio muy cómodo para estar, pero están cantando y adorando. Un terremoto estremece toda la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se abrieron y también el cepo. El carcelero se despierta. Él sabe que si todos esos presos se fueron, a él le quitan la vida y a su familia completa. Culturalmente será la acción. Entonces, cuando el hombre agarra la espada para pasársela y matarse, Pablo, que está dentro, alcanza a verlo y le pega un grito. ¡Ey, no te hagas daño! Todos estamos aquí. Piense como venezolano ahora. Este es el plan que maneja ahora todo esto. Si todos están bajo su dominio, este es el que tiene todo a control. Entonces le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? De la pena que venía sobre él si toda esa gente se le iba. Muerte de él y de toda su familia. ¿Cómo hacemos para saberlo? Tranquilo, vamos a seguir leyendo acá el texto. Ok. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya va. Aquí no está hablando de salvación. Ya va. Mira lo que viene después. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ya va. ¿Cuándo sucedió esto? Hágase la mención que estamos en la cárcel. Terremoto. Están todos ahí. Sacar todo al patio. Buscar la hoja de la contabilidad de los detenidos de ayer para ver si los que tengo aquí son los mismos que están aquí. Eso no es así de la noche a la mañana.
Eso tiene que haber pasado algunas horas. Contarlos todos, el resto de la guardia despertarse, rodear, revisar, chequear, a ver, para asegurar nuevamente los candados que se abrieron, todas las bisagras que pasó, se reventaron, acomodar lo que había que acomodar, para luego entonces el carcelero entregarle a otro y irse con Pablo y Sila a su casa. No es de la noche a la mañana, no es de ahorita. Ajá, analice. Entonces, ahora están en su casa, estando en su casa le hablaron de la palabra del Señor. Oiga, a él y a todos los que estaban en su casa, es decir, los evangelizaron. ¿A dónde? En la casa. Aquí es que le están hablando de salvación. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿A dónde? En su casa. Y enseguida se bautizó, luego que creyó. Él con todo lo suyo en su casa, y llevándolos a su casa les puso la mesa, es decir, les dio de comer, y se regocijó con todo su casa de haber creído en Dios. ¿Esto está donde? Hechos 16, 29 al 34. Entonces aquí estamos hablando de una tradición que hay por ahí en la vida de todos los creyentes, hablando de aquí, de esta parte del mundo, que es la que yo conozco, no conozco otra, donde yo le pregunto a la hermana María, ¿y cómo está su familia? No, muy bien, hermano. ¿Y ya ellos, cuántos de ellos se han entregado al Señor? Hermano, hasta ahora la única cristiana soy yo. Los demás son unos rebeldes, pero ellos están en la promesa. ¿Cuál promesa, hermana? Hechos 16, 31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, escuche, tú, uno, específico y determinante, y toda tu casa. Hermana, esa es una promesa para el carcelero de Filipo que ya se cumplió, se no tiene promesa para su familia. No es una verdad trascendental, es circunstancial. Que Dios a usted le dice en un determinado momento que tú estás orando por tu familia y Dios te dice, así como le dije al carcelero de Filipo, te digo a ti ahora, sigue orando y sigue permaneciendo, sigue evangelizando a tu familia, porque ya tú eres salvo y pronto será tu casa. Una circunstancia, Dios la trasciende a ti, pero eso es a ti. Eso no le sirve al resto de los conocidos tuyos. Con esto yo no estoy diciendo que no oremos por nuestra familia y que no los evangelicemos. Eso es parte de la labor y del trabajo. Lo que no debemos de usar es este texto bíblico como base para demandarle a Dios una promesa circunstancial como si fuera trascendental. ¿Me hago entender? Dijo uno por ahí. Ajá. Entonces, esto es circunstancial, no es trascendental. Yo no debo tomar este texto como base para orar por mi familia. Esta promesa que se dio en el carcelero por igual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella en fe, a menos que Dios en su designio decida transferirnos esa verdad y de esa forma la podamos tomar en fe. Esto es una verdad que circunstancial. No está en la guía, pero le voy a hablar de otra verdad. Verdades compuestas. ¿Qué es una verdad compuesta? La Biblia habla de los que estamos casados, que nosotros somos una sola carne. Pero ya va. Vamos a ver si eso es literal, así como tal, literal. Es decir, yo tengo los mismos componentes en la sangre que tiene mi esposa. No. Ella y yo somos del mismo color. No. No. Esa verdad, ¿desde cuándo se compuso? Hace 29 años. ¿Esa verdad es eterna? No. La Biblia dice hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, es una verdad circunstancial también, pero es compuesta, la compusimos nosotros. Esa verdad la podemos echar a perder cualquiera de los dos, sí, que falle y que no haya perdón, un supuesto negado, nos divorciamos. ¿Es una verdad que ella y yo somos una sola carne, según la Biblia? Sí, pero es una verdad compuesta y es circunstancial también. ¿Estamos ubicados? No está en la Biblia. Verdades posicionales. ¿Qué es una verdad posicional? Es el caso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en el sacrificio que se dio, tenga vida
eterna. Esa es una verdad trascendental. Esto no va a tener cambios jamás y nunca. Esa verdad trascendental trajo una verdad posicional. ¿Qué es posicional? Bueno, que la salvación que usted está disfrutando, no sé, hace 2 años, hace 3 años, hace 20 años, esa salvación que usted está disfrutando tuvo realidad, vigencia, hace 2024 años según el calendario que nos rige en esta parte del mundo, que es el calendario gregoriano. Esa verdad le dice que la salvación que usted tiene y que usted disfruta no solamente fue para usted, es para el resto del mundo. Para efecto de Dios, el mundo entero está salvo. ¿Cómo? Para efecto de Dios, el mundo entero está salvo. Sí, no hay que hacer otro sacrificio. Pero esa verdad que en el mundo espiritual se le denomina posicional en usted. En mi caso, este año estoy cumpliendo 40 años en Cristo Jesús. Esa verdad esa verdad posicional se hizo posesional en mí hace 40 años casi. En usted no se sabe, no sé, usted debe saber hace cuándo usted le entregó la vida a Jesús. Esa verdad en los familiares suyos que no le han entregado la vida a Jesús, no se ha hecho posesión, pero ya es una realidad hace 2026 años. ¿Me copian esa, verdad? Ajá. Entonces, son 2 tipos de verdades, hablando de verdades. Dijimos verdades circunstanciales, trascendentales y ahora posicionales y posesionales. 4 tipos de verdad. Ajá, de las cuales debemos de tener y tomar muy en cuenta. Ok, avanzamos con reglas de interpretación del lenguaje figurado y figuras retóricas. El lenguaje figurado se usa tanto para embellecer la lengua por medio de adornos como para comunicar ideas abstractas, dadas a través de tipos y símbolos, los cuales deben ser interpretados por los pasajes, oiga, caros, en libros no simbólicos. En otras palabras, debemos aceptar las palabras claras y sencillas de las escrituras como la base para obtener el verdadero significado de las palabras más difíciles de esta escritura. La figura retórica o figura literaria son recursos del lenguaje que se usan en forma original o poco frecuente para potenciar su significado o resaltar su belleza interior. La figura retórica tiene como finalidad destacar una idea, persuadir, embellecer un texto para despertar una emoción o llamar la atención. Estos recursos estos recursos se alejan de la forma comunicativa eficaz del modo convencional o el que se comunica una idea concreta y persigue modos más expresivos, rebuscados o artículos con el fin de transmitir un mensaje. Existen muchos tipos de figuras retóricas que se diferencian entre sí de acuerdo con su escritura y la forma en que se usa el lenguaje. El no saber distinguir la una de la otra es grave y letal para la correcta interpretación del texto sagrado. Entremos a estudiar cada una de ellas. Estas reglas se componen de 4 grupos en 17 representaciones, figuras de comparación. ¿Cuáles son? La metáfora, el símil, la parábola, el símbolo, la sinécdoque, la metonimia.
Figuras de índole personal, la prosopopeya, el apóstrofe, figuras de contraste, la paradoja, la ironía, el eufemismo, la antítesis, figuras de dicción, la hipérbole, el pleonasmo, la fábula, la alegoría, el enigma, figuras de comparación, la metáfora. Tiene como base semejanzas entre dos personas o hechos, caracterizándose el uno con el que es propio del otro. Ejemplo, al decir Jesús, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencia de la vid. Al decir vosotros sois los pámpanos, se caracterizan a los discípulos con lo que es propio de los pámpanos. Al decir yo soy el pan de vida, se caracteriza a Jesús con el procesamiento del pan y sus propiedades alimenticias, y a su vez es un antetipo del maná que los israelitas recibieron de Dios en el desierto. Símil. Esta figura retórica recibe su nombre de una palabra latina que significa semejanza, parecido. Es donde se deriva la palabra similitud. El símil es una comparación y a su vez un recurso retórico en el cual dos cosas son comparadas la una con la otra, presentándose el tipo con el antetipo y normalmente va precedida de la conjunción como. Ejemplo, Salmo 42:1. Oiga, como el siervo brama. Como el siervo brama. Nótese que la palabra siervo aquí se escribe con C, no con S. ¿Cuál es la diferencia de escribir la palabra siervo con C y la diferencia de escribirlo con S? S de servicio, de servidor. Con C de cacería, animal de 4 patas. A echarle tiro con escopeta y comerse. ¿Vio cómo va por ahí? Ajá. Entonces, acá hay una comparación. Y de paso, voy a soltar una verdad que creo que aquí no la he dicho. Bueno, un 75% aproximadamente de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento para su espiritualidad y para la mía, ya no nos sirve. ¿Cómo? Voy otra vez. Oiga sí, pero como los loros cuando están aprendiendo a hablar, que le hacen el piquito así. Oiga con tranquilidad y serenidad. Un 75% de todo lo que está escrito en la Biblia que tienes allí en tu casa para tu espiritualidad no te sirve. Comencemos con este texto bíblico. Ya de una vez. Oiga lo que viene. ¿Cómo dijo el texto? Como el siervo brama. Salmo 42:1. Como el siervo brama. ¿Por qué el siervo brama o bramaba por las corrientes de las aguas? Hay dos razones. Una, tiene mucha sed, necesita saciar la sed y hace unos bramidos, hace unos chillidos, anhelando, pidiendo agua. Uno. Otro, cuando viene siendo perseguido por un animal felino, él necesita un río, un arroyuelo, una laguna para atravesarla por dentro del agua y ahí disipar el rastro de su olor que queda en el ambiente y el felino que lo viene siguiendo por el rastro, hasta ahí llega. Entonces, hay dos razones por las cuales el siervo bramaba por las corrientes de las aguas. Esto lo escribe David. Ahora pregunto yo, usted y yo, ¿este texto nos sirve a nosotros? Algunos pudieran pensar que sí, pero ya le voy a demostrar que no nos sirve. David, para el momento que lo escribe, pues está en las etapas de sus persecuciones de Saúl y de sus grandes enemigos. Él anhelaba ese arroyo, él anhelaba estar protegido. El caso suyo y el mío, según Jesús, Juan
7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora pregunto, el siervo anhelaba un charco, un chorrito de agua, un arroyuelo donde meterse. De usted dice la Biblia que si usted cree en Jesús, como dice la Escritura, de usted tienen que salir ríos de agua viva. Entonces, ¿le sirve hacer esta oración del siervo? No, porque de usted, Dios ha dicho, del Espíritu que vive en usted, que tienen que salir ríos de agua viva. Otro detalle, si usted y yo estamos escondidos en Cristo, ¿quién nos puede perseguir, que nos pueda agarrar y que nos pueda masacrar? Para tocarnos a nosotros tienen que tocar a Cristo primero. Es como que estamos aquí adentro, tenemos esto cerrado. Para que alguien venga aquí y nos toque, tienen que violentar la puerta o no. Tienen que abrir un hueco en la pared y eso les lleva un buen rato, ¿no? Hay chance de llamar a la policía, llamarlo al vigilante y cuánta cosa más o no. Bueno, entonces si estamos en Cristo, ¿cuál es el miedo al diablo y a los demonios? Lo que pasa es que todavía no conocemos quién es Cristo y no conocemos quiénes son los diablos y los demonios. No se preocupe que la tercera materia es Cristología y creo que la sexta materia es conflicto entre dos reinos. Vamos a conocer a Cristo muy bien, nos vamos a conocer a nosotros y vamos a conocer a los demonios también. Por eso no se preocupe. Pero le digo que este texto para usted ya no le sirve. Es historia. Aquí David hace una comparación muy personal con el siervo sediento. La semejanza está en que esa misma sed que está en el siervo por causa de la cual son sus bramidos, de la misma forma clamaba su alma, la de él, no la suya, desesperada por la presencia de Dios. En usted y en mí esto no debe estar pasando. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nótese, símil, parecido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, sea levantado. Juan 3:14. Los corderos que se presentaron en sacrificio en el tabernáculo son tipo del antitipo que viene siendo Jesús como el verdadero y último cordero inmolado ante el verdadero lugar santísimo, el trono celestial de Dios. Juan 1:29. Observamos la comparación, se hace una semejanza del Hijo del Hombre con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. En este caso, la serpiente viene siendo el tipo y el cumplimiento, que es el antitipo, viene siendo Jesús. Debemos conocer que el antitipo es quien le da cumplimiento. Ahora, la serpiente casi todo el tiempo las hemos tenido como tipo de Satanás. Pero aquí no es tipo de Satanás, es tipo de Cristo. Al tipo, pero cuando el antitipo se manifiesta, el tipo pierde vigencia. El tipo es una prefiguración metafórica de otro que ha de venir. El tipo es sombra de lo original, es decir, la serpiente era el antetipo del tipo que es Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver qué es una parábola, por qué se dieron las parábolas, pero se nos fue el tiempo y la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase.